¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, como si la confusión hubiera nublado todo a tu alrededor y ya no supieras hacia dónde ir, qué decisión tomar o incluso quién eres? ¿Y si te dijera que, en medio de esa misma confusión, en ese caos que parece que va a devorarte, Dios puede estar revelando su propósito eterno para tu vida, aunque tú aún no seas capaz de verlo con claridad? Quizá ahora mismo te encuentras en un momento en el que nada tiene sentido, donde las puertas se cierran, las personas se alejan y las certezas se derrumban. Sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, que tus planes se frustran y que lo que ayer parecía seguro, hoy es incierto. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en este escenario de confusión donde Dios prepara sus mayores revelaciones? ¿Y si te dijera que los momentos de mayor desconcierto son también los de mayor intervención divina? Este video es para ti, que en este instante buscas desesperadamente una señal, una dirección, una palabra que te saque del abismo de la indecisión y el caos. Déjame revelarte algo. Hay un secreto oculto en la confusión, un poder que muy pocos conocen, pero que puede transformar tu vida y tu realidad de forma radical. No es solo una palabra de consuelo lo que hoy vas a recibir, sino una llave espiritual para abrir la puerta del propósito de Dios, para comprender que en medio de tus noches oscuras, en tus preguntas sin respuesta, en tus caminos sin salida, Dios está obrando de manera perfecta y soberana. La confusión puede parecer un enemigo que paraliza, pero en manos de Dios se convierte en una herramienta que redefine tu rumbo, que purifica tu visión, que te arranca de tus seguridades humanas para conducirte hacia su plan eterno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas no salen como tú esperas? ¿Por qué Dios no te responde de la manera o en el tiempo que tú deseas? ¿Por qué tus planes, tus relaciones, tus oportunidades se desmoronan sin razón aparente? Quizá porque Dios quiere que sueltes tus propios propósitos para abrazar el suyo, que es infinitamente mejor y que te conducirá a una plenitud que ahora no puedes ni imaginar. A lo largo de este video te voy a llevar por un viaje a través de la palabra, recorriendo historias de hombres y mujeres de Dios que, como tú, vivieron momentos de profunda confusión, de crisis existenciales, de encrucijadas sin respuestas. Pero fue precisamente en esos momentos cuando Dios se manifestó con mayor claridad y poder, revelando su propósito y llevándolos a destinos que jamás habrían alcanzado por sus propias fuerzas. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede ser la respuesta que llevas años buscando. Porque en este mensaje hay una verdad que el enemigo no quiere que conozcas, que tu confusión no es el final, sino el principio de un nuevo tiempo en tu vida. Y antes de que comencemos este recorrido bíblico, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase que será tu declaración de fe. Dios revelará su propósito en mi confusión. Escribe esta frase no solo como un gesto simbólico, sino como un acto espiritual que marca tu decisión de confiar en que Dios va a hablarte en este video. También quiero invitarte a que le des me gusta a este video. Hazlo con la convicción de que al hacerlo, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas. Personas que, como tú, necesitan una señal divina en medio de su confusión. De esta manera, te conviertes en un instrumento de Dios para extender su palabra. Quiero felicitarte por hacer esto, porque muy pocas personas se detienen a apoyar contenido que alimenta el alma, que transforma, que sana, que libera. Tú lo has hecho, y eso habla de tu compromiso con tu fe. Suscribirte a este canal no es solo una acción técnica, es una decisión espiritual. Es decir, Señor, quiero seguir escuchando tu voz, quiero estar atento a las señales que me envías, quiero ser parte de una comunidad de fe que, aunque virtual, es real, viva y poderosa. Cada suscripción es un paso más hacia una vida más conectada con Dios. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual, como alimento, como refugio en medio de sus batallas diarias. Por eso es tan importante que participemos juntos desde
el principio, dejando nuestros comentarios, compartiendo, apoyando, para que esta comunidad crezca y más almas sean tocadas. Y recuerda, como en cada estudio que hacemos aquí, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. No te la pierdas. Quédate hasta el final, porque Dios puede hablarte justo en el último segundo de este video. Ahora sí, te invito a que respires profundo, abras tu corazón y te prepares, porque vamos a comenzar este viaje espiritual, esta travesía de descubrimiento, donde entenderás que la confusión no es tu enemiga, sino el contexto perfecto para que Dios revele su propósito glorioso en tu vida. 1. Moisés en el desierto. La revelación del propósito en medio de la confusión y el fracaso. Si hay una figura bíblica que encarna la experiencia de la confusión transformada en propósito, es Moisés. Su historia nos muestra cómo Dios no solo permite la confusión, sino que la utiliza como un escenario necesario para revelar su propósito eterno. Moisés había nacido con un destino extraordinario, salvado de las aguas del Nilo, criado en 1902, el palacio de Faraón, educado en toda la sabiduría egipcia, preparado como un príncipe. Y, sin embargo, en un acto de impaciencia y furia, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo, su propio pueblo. El acto precipitado no solo arruinó su carrera, sino que lo convirtió en un fugitivo, un hombre marcado por el miedo, la vergüenza y la desesperanza. Moisés huyó al desierto de Madián, donde pasó 40 años en el anonimato, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Aquel que se había preparado para liderar pueblos, ahora guiaba animales. Aquel que había soñado con ser un libertador, ahora parecía condenado a ser un pastor olvidado en un rincón del mundo. ¿Te resulta familiar esta sensación? Ese momento en que, después de haber hecho todo lo que creías correcto, de haber soñado, planificado, intentado, todo colapsa, te encuentras en un lugar que nunca imaginaste, haciendo cosas que nunca soñaste, lejos de tu propósito aparente, consumido por la confusión, cuestionando cada paso que diste. Moisés, seguramente, se preguntó 1000 veces en esos años, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permitió que mis planes fracasaran? ¿Qué sentido tiene esta vida ahora? Pero lo que Moisés no sabía, y que tú debes saber hoy, es que Dios estaba usando ese desierto como un laboratorio espiritual, como el lugar perfecto para purificar su carácter, para despojarlo de su autosuficiencia, para prepararlo para la misión más grande de su vida. Y así es como ocurre. Cuando menos lo esperaba, en un día cualquiera, en medio de la rutina más común, Dios se le apareció en una zarza ardiente que no se consumía. El relato en Éxodo 3 nos muestra que Moisés, intrigado por aquella visión, se acercó para mirar de cerca, y en ese momento Dios lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Es fundamental notar que la revelación del propósito de Dios no vino en el palacio de Faraón, no llegó cuando Moisés se sentía fuerte y capaz, sino en el desierto, en medio de su mayor confusión y derrota personal. Y allí, en ese encuentro sagrado, Dios le reveló su propósito. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3, 7, 10. Imagínate a Moisés en ese momento, un hombre quebrado, inseguro, que llevaba décadas enterrando sus sueños. De pronto escucha que Dios lo llama precisamente a hacer lo que él creía haber perdido para siempre. Pero Moisés, atrapado aún en su confusión, responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. La confusión ha hecho su trabajo. Ha despojado a Moisés de su arrogancia, de su autosuficiencia, pero también ha mermado su confianza.
Y Dios, con ternura, no responde enumerando las capacidades de Moisés ni sus logros pasados, sino con una promesa: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este es el núcleo de la revelación divina en medio de la confusión. No se trata de ¿quién eres tú?, sino de quién es Dios y de que Él estará contigo. No se trata de tus planes frustrados, sino de su propósito eterno. No se trata de tus fuerzas agotadas, sino de su poder ilimitado. Hoy quiero preguntarte, ¿en qué desierto te encuentras? ¿Qué parte de tu vida te hace sentir que todo ha sido en vano, que tus decisiones te llevaron a un lugar de estancamiento, de soledad, de confusión? Quizá como Moisés te preguntas, ¿quién soy yo? Tal vez te sientes incapaz, inseguro, pensando que ya es tarde para ti, que el propósito de Dios se lo llevó el viento junto con tus fracasos. Pero déjame decirte, no es así. La confusión que ahora te envuelve puede ser precisamente el escenario que Dios está usando para revelarte su propósito. Tal vez Dios te está sacando de tu Egipto interior, de tus seguridades humanas, de tus planes limitados, para conducirte al Monte Santo, donde puedas escuchar su voz, donde puedas descubrir que hay una zarza ardiendo en tu desierto, un llamado divino que aún espera tu heme aquí. No es casualidad que estés viendo este video. Esto mismo puede ser la zarza ardiente de tu vida. Dios te está llamando, te está diciendo: he visto tu aflicción, he escuchado tu clamor, ven que te voy a enviar. Y sí, quizás como Moisés, tengas excusas. No soy elocuente, nadie me creerá, no soy digno. Pero Dios no está interesado en tus excusas, sino en tu disposición. No te pide perfección, te pide obediencia. No te pide que seas fuerte, sino que confíes en que Él será tu fuerza. La historia de Moisés nos enseña que la confusión no es un error en el camino, sino una parte necesaria del proceso de Dios. Sin el desierto, Moisés jamás habría sido el libertador que guió a Israel a través del Mar Rojo, que recibió la ley en el Sinaí, que condujo al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Y lo mismo ocurre contigo. Sin esta etapa de confusión, sin este desierto, sin esta aparente pausa en tu vida, no estarías listo para lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, hoy te animo a que no maldigas tu desierto, no desprecies tu confusión, no reniegues de este tiempo de aparente estancamiento. Más bien, haz como Moisés, detente, mira la zarza, acércate, escucha. Dios está hablándote y te dice: yo estoy contigo, no temas, no te he olvidado. Tu confusión no es señal de mi ausencia, sino de que estoy a punto de revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. Así como Moisés pasó de ser un fugitivo confundido a ser un líder transformado, tú también puedes pasar de ser una persona atrapada en la confusión a ser un hombre o una mujer que camina con seguridad en el propósito de Dios. Hoy es el día para decir: heme aquí. Para dejar de lado las excusas, los miedos, las dudas, y abrirte a la posibilidad de que Dios está usando precisamente esta etapa para prepararte para tu mayor misión. Y recuerda, Dios no desperdicia nada, ni tus fracasos, ni tus errores, ni tus lágrimas, ni tus años en el desierto. Todo será utilizado por Él para cumplir su propósito en ti y a través de ti. 2. José en la prisión. Cuando la confusión es el taller secreto de Dios. Si hay una historia que demuestra cómo Dios revela su propósito en medio de la más absoluta confusión, es la vida de José, el hijo de Jacob. Desde temprana edad, José fue marcado por sueños que presagiaban grandeza. En esos sueños, Dios le mostraba que un día su familia se inclinaría ante él. Parecía claro, para José, que su futuro estaba asegurado por el mismo Dios que le hablaba en la intimidad de la noche. Sin embargo, pronto todo se tornó confuso. Sus hermanos, movidos por los celos,
conspiraron contra él. Primero lo arrojaron en una cisterna vacía, luego lo vendieron como esclavo. El joven que había soñado con liderar ahora era propiedad de otros, sin libertad, sin derechos, sin rumbo. Pero José, a pesar de la confusión, se mantuvo fiel a Dios, sirviendo con integridad en la casa de Potifar, en Egipto. Cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, una nueva ola de confusión lo envolvió. Falsamente acusado por la esposa de Potifar, José fue encarcelado injustamente. ¿Te imaginas lo que pasaba por su mente? Desde la cisterna hasta la esclavitud, desde la esclavitud hasta la prisión. Todo en su vida parecía ir en dirección contraria a las promesas de Dios. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo eso? ¿Por qué, si él había permanecido fiel, estaba ahora encerrado, sin futuro aparente? Quizá tú también te has sentido así, fiel, obediente, y sin embargo atrapado en una prisión invisible, en una situación que no comprendes, en una confusión que te asfixia. Tal vez, como José, te preguntas, ¿y mis sueños? ¿Y las promesas de Dios? ¿Acaso me equivoqué al creer? Pero la historia de José nos enseña que la confusión no es el final del camino, sino el taller secreto donde Dios trabaja, en el carácter, donde afila las habilidades, donde madura los sueños hasta que están listos para ser cumplidos. En la prisión, José no dejó que la confusión lo paralizara. Al contrario, siguió sirviendo, interpretando sueños, ministrando a otros, confiando en que Dios, de algún modo misterioso, no había abandonado el proceso. Fue en esa celda oscura donde Dios empezó a revelar con mayor precisión su propósito para la vida de José. Allí interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, una habilidad que luego sería clave para la manifestación pública de su llamado. La Escritura dice que, a pesar de estar en la prisión, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis 39:21. Esto es asombroso. La presencia de Dios no depende de tu ubicación, ni de tu estado emocional, ni de cuán clara o confusa sea tu situación. Dios está contigo, incluso en la celda, incluso en la confusión. Después de años de aparente olvido, el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Entonces, el copero recordó a José y lo mencionó ante el faraón. De un día para otro, José fue sacado de la prisión y llevado ante el hombre más poderoso del mundo conocido. Y aquí ocurre la revelación del propósito. José no solo interpretó el sueño de Faraón, sino que también, inspirado por Dios, presentó la solución. Impresionado, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo al frente de toda la administración del país. El joven que una vez soñó con liderazgo, ahora gobernaba sobre naciones. Pero la historia no termina ahí. Años después, cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento, José reconoció que todo lo que había vivido, las traiciones, la esclavitud, la prisión, la confusión, había sido parte de un plan mayor. Él les dijo, «No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, para preservación de vida». Génesis 45:8. ¡Qué declaración tan poderosa! José entendió que la confusión de su vida no fue un accidente, ni un castigo, ni una señal de abandono, sino el escenario diseñado por Dios para cumplir su propósito eterno. Y al reencontrarse con sus hermanos les dijo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a Pino a ti, mucho pueblo». Génesis 50:20. Esta es la lección clave para ti hoy. La confusión que experimentas no es el final de la historia. Dios puede estar usando lo que parece una tragedia, una traición, una injusticia, como parte de un propósito mayor que ahora no comprendes, pero que con el tiempo será revelado con claridad. Quizá hoy estás en la cisterna, o en la esclavitud, o en la prisión. Cada etapa te confunde más, pero quiero decirte, no te rindas.
El taller de Dios no siempre es cómodo, pero es efectivo. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración que crees que nadie escucha, es parte del proceso. José no dejó que la confusión apagara su fe, ni que la injusticia lo volviera amargado. Él siguió creyendo que Dios tenía un propósito, aunque no podía verlo aún. Y así ocurrió. Lo que comenzó como un sueño de adolescente se transformó en un plan de salvación para naciones enteras. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los sueños que crees que han muerto en tu vida? ¿Qué propósito sentiste alguna vez, pero que la confusión y los fracasos enterraron? Hoy, como portavoz de este mensaje, quiero decirte, no es tarde, no está perdido. Dios no ha terminado contigo. La confusión que ahora te envuelve es parte de su proceso para revelarte su propósito. Tal vez, como José, piensas que la prisión es el final, pero en realidad es el umbral de tu promoción. Recuerda, José no habría estado frente al faraón si no hubiera pasado por la cárcel. La prisión fue el puente hacia su destino. De igual forma, la situación que hoy no comprendes, el dolor que te quebranta, la confusión que te paraliza, son quizá la plataforma que Dios está preparando para lanzarte hacia su propósito. Y cuando llegue el momento, como José, podrás mirar hacia atrás y decir, Dios estaba conmigo en cada etapa. Aunque no lo entendía, aunque me dolía, aunque me sentía solo, Él nunca me abandonó. Hoy es el día para que decidas ver tu confusión no como un castigo, sino como un proceso. No como un fracaso, sino como una formación. No como una pérdida, sino como una preparación. Dios está contigo en tu cisterna, en tu esclavitud, en tu prisión, y también estará contigo en tu promoción, cuando se revele su propósito y entiendas que todo tenía sentido. Así como José pasó de prisionero a gobernador, tú también puedes pasar de confundido a esclarecido, de atado a libre, de oculto a exaltado, cuando Dios complete su obra en ti. No te rindas. Dios está obrando, aunque ahora no lo veas. Y pronto, muy pronto, comprenderás que la confusión fue necesaria para que su propósito se revelara en ti. 3. El apóstol Pedro. Cómo Dios reveló su propósito tras la confusión de la negación. Si existe un momento en las Escrituras donde la confusión parece haber alcanzado su punto máximo en el corazón de un hombre, es en la vida de Pedro, tras la negación de Cristo. Pedro, quien había sido llamado personalmente por Jesús, quien había caminado sobre las aguas, quien había declarado con valentía, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ahora, frente a la presión de una noche oscura y de un juicio injusto, lo negó. No una, sino 3 veces. Imagina el torbellino emocional en el corazón de Pedro, la mezcla de miedo, culpa, vergüenza y desconcierto. Él, que se había creído valiente y fuerte, ahora se veía como un traidor, un cobarde, alguien indigno del llamado que Jesús le había hecho. La Escritura nos dice que, al oír el gallo cantar, Pedro salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. Lágrimas de desesperanza, de confusión, lágrimas de quien cree que ha arruinado para siempre el propósito que Dios tenía para él. Quizá tú, que me escuchas ahora, también sientes eso, que tus errores, tus caídas, tus pecados han echado a perder el plan de Dios para tu vida, que ya no hay vuelta atrás, que tu negación, tu debilidad te han apartado irremediablemente de su propósito. Pero mira lo que ocurrió después. Jesús resucitó, y entre todas las personas a las que podría haberse aparecido, buscó a Pedro. No solo lo perdonó, sino que, en la orilla del mar de Tiberíades, tuvo con él un encuentro transformador. Jesús no le recriminó la negación, no le hizo repetir su culpa ni le exigió explicaciones. Solo le preguntó, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan 21:16. 3 veces le preguntó lo mismo.
no para avergonzarlo, sino para sanarlo, para que cada afirmación de amor reemplazara una de sus negaciones, para que Pedro entendiera que, a pesar de su confusión, de su error, de su quebranto, el propósito de Dios seguía intacto. Y tras ese diálogo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, el llamado que te hice sigue vigente. No lo he revocado. No te he descartado. Eres parte esencial de mi plan. ¿No es este uno de los actos más conmovedores de restauración en toda la Biblia? Pedro, que creyó haber fallado irremediablemente, descubre que la confusión de su negación fue el escenario perfecto para que Dios le revelara con mayor profundidad su propósito. Años después, ese mismo Pedro se levantaría el día de Pentecostés y, lleno del Espíritu Santo, predicaría un mensaje que llevaría a 3,000 personas a la salvación en Cristo. Hechos 2:41. El mismo que negó, ahora proclamaba. El mismo que huyó, ahora lideraba. El mismo que lloró en la oscuridad, ahora brillaba con la luz de la verdad. Pedro entendió que su fracaso no lo descalificaba, sino que lo había preparado para depender menos de sí mismo y más de la gracia de Dios. Hoy quiero hablarte a ti, que quizás, como Pedro, sientes que tus errores te han apartado de Dios, que la confusión de tus caídas te ha hecho creer que ya no hay propósito para ti, que tus pecados recurrentes, tus vicios, esas ataduras que llevas tanto tiempo arrastrando, te han descalificado para siempre. Pero quiero que escuches esto, como si fuera Jesús mismo hablándote. ¿Me amas? No te está preguntando por tus logros, ni por tu fuerza, ni por tu perfección. Solo te pregunta si le amas. Porque, si la respuesta es sí, entonces el propósito sigue vigente. Dios no ha terminado contigo. Tu confusión, tu caída, no son el final, sino el contexto en el que Él quiere revelarte una nueva dimensión de tu propósito. Así como lo hizo con Pedro. Y si hoy te sientes atrapado en pecados recurrentes, en vicios que no logras abandonar, quiero decirte que te entiendo profundamente. Yo también estuve allí. Yo también negué, fallé, caí. Creí que era imposible liberarme de esas cadenas invisibles que me robaban la paz y me alejaban de la presencia de Dios. Por años luché en silencio, avergonzado, creyendo que nunca sería libre, que mi historia ya estaba escrita con tinta de fracaso. Pero un día, como Pedro en aquella playa, Jesús me miró con amor y me preguntó, ¿me amas? Y a pesar de mis cicatrices, de mis miedos, de mis cadenas, respondí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él me restauró. Me mostró que no solo me perdonaba, sino que quería usar mi vida para ayudar a otros que estaban atrapados como yo lo estuve. Hoy quiero invitarte, de corazón a corazón, como alguien que entiende tu lucha, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video muy especial, donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a esos pecados y vicios que creía invencibles. Te comparto no desde la teoría, sino desde la vivencia, desde la compasión de quien fue liberado por el amor y la gracia de Dios. Haz clic cuando este video termine. No lo postergues. Hoy puede ser el día de tu restauración, el día en que, como Pedro, descubras que Dios no te ha desechado, que te sigue llamando, que te sigue confiando su propósito. La confusión de tu vida puede ser, precisamente, la antesala de tu mayor misión. Lo que hoy parece tu ruina, mañana será tu testimonio. Recuerda, Pedro negó, pero luego lideró. Lloró, pero luego predicó. Cayó, pero luego se levantó con más fuerza que nunca. Y lo mismo puede suceder contigo. Si le amas, si respondes a su llamado, Dios te levantará, te restaurará y te usará de maneras que ahora ni siquiera puedes imaginar. Este mensaje es tu señal, tu zarza ardiente, tu voz desde la playa. No lo ignores.
Haz clic en el link, recibe las herramientas y comienza hoy tu proceso de restauración y liberación. Dios te está esperando, como esperó a Pedro, con los brazos abiertos, no para recriminarte, sino para restituirte, porque en medio de la confusión, Dios siempre revela su propósito. 4. El pueblo de Israel en el desierto. Cuando la confusión prepara para la tierra prometida. Pocas historias reflejan con tanta fuerza el proceso de confusión que precede a la revelación del propósito como el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Después de siglos de esclavitud en Egipto, después de milagros extraordinarios como las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo, cabría esperar que el camino hacia la libertad fuese claro, directo, sin obstáculos. Pero no fue así. Dios, en 1906, en lugar de llevarlos por la ruta más corta hacia la tierra prometida, los condujo por un camino largo y desértico. Un viaje que, en condiciones normales, habría durado apenas semanas, se transformó en 40 años de andanzas, pruebas, caídas y aprendizajes. Imagina la confusión de aquel pueblo. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, pero día tras día, semana tras semana, año tras año, solo veían arena, calor, escasez, peligro, incertidumbre. El desierto parecía ser todo lo contrario a lo que esperaban. ¿No estaba Dios con ellos? ¿No los había libertado con mano poderosa? ¿Por qué entonces este caminar tan duro, tan largo, tan desgastante? Estas preguntas también pueden resonar en tu corazón hoy. Has recibido promesas, has sentido el llamado de Dios, pero en lugar de encontrar un camino llano y seguro, te encuentras en un desierto espiritual o emocional, lleno de pruebas, de pérdidas, de silencios divinos, de puertas que no se abren. El desierto es, sin duda, un lugar de confusión, pero también es el lugar donde Dios revela su propósito más profundo. En Deuteronomio 8:2, Moisés, ya al final de la travesía, les revela la clave para comprender aquellos años. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este versículo es revelador. El desierto no fue una pérdida de tiempo, ni un error de cálculo, ni un castigo gratuito. Fue un proceso intencional de formación, de purificación, de prueba. Dios estaba trabajando en el corazón del pueblo, desarraigando de ellos la mentalidad de esclavitud, enseñándoles a depender de Él, a confiar en su provisión diaria, a obedecerle, a prepararse para la responsabilidad de poseer la tierra prometida. Cada etapa del desierto tenía un propósito específico. Cuando faltaba agua, Dios les mostraba que Él es la fuente de agua viva. Cuando no había comida, les enviaba el maná, enseñándoles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. El desierto fue la escuela de la dependencia, la universidad de la fe. Pero la confusión no desaparecía fácilmente. Una y otra vez, el pueblo se rebelaba, murmuraba, dudaba. A pesar de los milagros constantes, su corazón se inclinaba a la incredulidad. Y aún así, Dios no los abandonó. Éxodo 13:21 nos dice, «Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles». Incluso en la confusión, incluso cuando ellos no sabían hacia dónde ir, Dios les guiaba, les protegía, les sostenía. Esto es una enseñanza crucial. Aunque no comprendas el camino, Dios sigue guiándote. Aunque no veas con claridad el propósito, Él lo tiene definido desde la eternidad. Hoy quizás te sientes como Israel en el desierto, confundido, cansado, frustrado. Sientes que das vueltas, que no avanzas, que repites ciclos, que nunca llegarás.
a esa tierra prometida que Dios te mostró en algún momento de tu vida. Pero escúchame bien, el desierto no es el final, es el proceso. Dios te está formando, te está afinando, te está enseñando a depender de Él. Te está preparando para algo mucho mayor de lo que ahora imaginas. No es casualidad que muchos de los milagros más grandes de la historia de Israel ocurrieron en el desierto. El agua que brota de la roca, el maná que cae del cielo, la victoria contra Amalek, la entrega de la ley en el Sinaí, la construcción del tabernáculo, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en medio del campamento. Todo eso ocurrió en medio de la confusión, no de la estabilidad. ¿No será que Dios también está haciendo milagros en medio de tu desierto, aunque aún no los veas o no los comprendas? ¿No será que Él está preparando en ti una capacidad de fe, de obediencia, de resistencia, que jamás habrías desarrollado en tiempos de comodidad? Recuerda, los esclavos que salieron de Egipto no podían heredar la tierra prometida, pero los hijos formados en el desierto, sí. Dios no solo quería liberar a su pueblo de la esclavitud externa, sino transformarlos internamente para que pudieran poseer la herencia sin volver a ser esclavos. Y lo mismo quiere hacer contigo. Liberarte, sí, pero también formarte, moldearte, convertirte en alguien capaz de habitar la promesa sin perderla. El desierto puede parecer un lugar de muerte, pero es en realidad un lugar de transición hacia la vida. Quizás ahora no ves la salida, pero está cerca. Quizás ahora no entiendes el propósito, pero te aseguro, Dios está obrando en tu interior. Mira lo que dice Deuteronomio 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. El desierto tiene este objetivo final, hacerte bien. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes aceptar que lo que hoy parece confusión, cansancio, pérdida, en realidad es parte del plan de Dios para bendecirte, para fortalecerte, para prepararte para el cumplimiento de su propósito eterno en tu vida? Hoy quiero animarte a que, como el pueblo de Israel, aunque tengas miedo, aunque no entiendas, sigas caminando. No te detengas en el desierto. No te instales en la confusión. Sigue avanzando, guiado por la columna de nube, por la columna de fuego, por la voz de Dios que te dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios te sacó de Egipto, de tu antigua esclavitud, no para dejarte vagando sin rumbo, sino para llevarte a tu tierra prometida. Pero antes necesitas atravesar el proceso, necesitas permitir que el desierto haga su obra en ti. No temas, la confusión no es eterna. El desierto no es infinito. La prueba no es permanente. Pero la obra que Dios está haciendo en ti, sí lo es. Es una obra eterna, firme, gloriosa. Como dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí no es vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no te soltará de la mano. Aunque ahora todo sea incierto, aunque la confusión te nuble la visión, Él sigue guiando tus pasos hacia el propósito glorioso que tiene para ti. 5. Ester en el palacio. Cuando la confusión abre la puerta al propósito de Dios. La historia de Ester es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, precisamente porque nos muestra cómo Dios puede revelar su propósito más profundo en medio de los escenarios más confusos e inesperados. Ester era una joven judía que vivía como exiliada en la vasta extensión del imperio persa. Su pueblo estaba disperso, sin patria, vulnerable. Ella, huérfana, había sido criada por su primo Mardoqueo, y jamás imaginó que algún día su vida trascendería el anonimato y la rutina de una existencia común. Pero un día, la estructura de poder del imperio cambió. La reina Vasti fue depuesta,
y se abrió una convocatoria para que las jóvenes más hermosas del reino se presentaran ante el rey Asuero. Una oportunidad que para muchas sería una puerta a la gloria, pero que para Esther seguramente fue una fuente de profunda confusión. ¿Debería participar? ¿Qué significaba ser llevada al harén del rey? ¿Cómo una joven judía, criada en la fe de sus padres, podría sobrevivir en el ambiente pagano y opresivo de la corte persa? Sin embargo, Esther fue llevada al palacio y finalmente fue elegida como reina. Todo parecía obra del azar, de las circunstancias políticas, de la belleza natural. Pero detrás de todo eso, había un propósito divino que Esther aún no podía ver. Y tal vez tú te sientes como ella. Te encuentras en una situación que nunca buscaste, en un entorno que no comprendes, en una posición que te genera confusión más que certeza. Te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué Dios me colocó en este lugar, con estas personas, en este tiempo? La respuesta está en una de las frases más poderosas que encontramos en el libro de Esther, pronunciada por Mardoqueo en un momento crucial. Y, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta es la esencia de cómo Dios revela su propósito en medio de la confusión. Lo que tú crees que es casualidad, circunstancia o incluso una tragedia, puede ser parte del plan perfecto de Dios para posicionarte en el lugar exacto, en el momento preciso, para cumplir una misión que va mucho más allá de ti mismo. La confusión de Esther aumentó cuando se enteró del complot de Amán para exterminar a todo el pueblo judío. De pronto, la comodidad de su posición como reina se vio amenazada. Su identidad, hasta entonces oculta, debía ser revelada. Miedo se apoderó de su corazón. Presentarse ante el rey sin ser llamada era, potencialmente, una sentencia de muerte. Y aquí es donde la confusión alcanza su punto máximo. Debe arriesgarlo todo y hablar, o callar y salvarse a sí misma. Mientras su pueblo es destruido, quizá tú también te enfrentas a decisiones así. Caminos en los que cualquier elección parece peligrosa, encrucijadas donde la confusión paraliza, donde el propósito de Dios no se ve con claridad y todo lo que sientes es temor e incertidumbre. Pero Esther, tras recibir las palabras de Mardoqueo, comprendió que su vida tenía un propósito más grande que su comodidad personal. Entonces respondió con valentía: «Iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Con esa decisión, Esther abrazó su propósito, trascendió la confusión y se alineó con el plan soberano de Dios. El resto de la historia es conocido. Esther intercede, Amán es desenmascarado, los judíos son salvados, y la memoria de este acto de valentía y providencia divina se celebra hasta el día de hoy en la fiesta de Purim. Pero lo que quiero que grabes en tu corazón es esto. Todo comenzó en un contexto de profunda confusión. Esther no entendía por qué había sido llevada al palacio. No buscó ser reina, no pidió esa responsabilidad. Y cuando llegó la prueba, no estaba segura de qué debía hacer. Sin embargo, en medio de esa confusión, Dios reveló su propósito: usarla como instrumento de liberación para su pueblo. Hoy quiero preguntarte, ¿qué situación en tu vida te resulta incomprensible? ¿Qué posición ocupas que no buscaste? ¿Qué circunstancia enfrentas que parece aleatoria, dolorosa o injusta? Quizá no lo ves aún, pero es posible que, como Esther, Dios te haya puesto exactamente en ese lugar para esta hora, para un propósito que solo se revelará cuando decidas, en fe, dar un paso adelante. La confusión no es señal de ausencia, de propósito. Muchas veces es señal de que Dios está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. No olvides que, hasta ese momento, el nombre de Dios no aparece explícitamente en todo el libro de Esther, y esto es una enseñanza en sí misma.
Aunque no veas el nombre de Dios escrito en tu historia actual, aunque no sientas su presencia de manera evidente, Él sigue obrando tras bastidores, dirigiendo cada evento, cada persona, cada circunstancia, para cumplir su voluntad en tu vida. La historia de Esther también nos muestra que el propósito de Dios no solo es para nuestro beneficio personal, sino para la bendición de muchos otros. Si Esther hubiera decidido callar, su pueblo habría perecido, pero ella entendió que su posición, su influencia, su lugar, eran una asignación divina. Y tú, ¿estás dispuesto a asumir el propósito de Dios aún en medio de tu confusión? ¿Estás listo para decir como Esther, si perezco, que perezca, confiando en que vale la pena cumplir la misión que Dios te ha encomendado? Hoy quiero que sepas que, aunque todo en tu vida parezca confuso, aunque no entiendas por qué estás donde estás, Dios no está confundido. Él te colocó ahí, con un propósito claro, aunque ahora te parezca oculto. Es tiempo de que levantes tu mirada y preguntes, ¿será que para esta hora he llegado hasta aquí? No como un susurro de duda, sino como una proclamación de fe. Porque sí, para esta hora has llegado. Para esta hora fuiste formado. Para esta hora Dios te posicionó, te equipó y te llamó. Y tal vez, como Esther, debas pasar por momentos de temor, de decisión difícil, de enfrentar el riesgo. Pero al final, verás que el propósito de Dios se cumplirá, que tu historia será un instrumento de bendición, que muchos serán salvados, fortalecidos, inspirados a través de tu obediencia. No te dejes vencer por la confusión. No retrocedas ante la incertidumbre. Da el paso de fe. Asume tu posición. Confía en que Dios está contigo, incluso si ahora parece oculto, incluso si su nombre no resuena en cada línea de tu historia. Como Esther, serás testigo de cómo Dios transforma tu confusión en una revelación gloriosa de su propósito. 6. Pablo en Damasco. La confusión que dio inicio a una misión imparable. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más impresionantes de cómo la confusión puede ser el umbral hacia el propósito más grande que Dios tiene para una persona. Antes de convertirse en el gran misionero y teólogo cristiano, Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, estaba absolutamente seguro de lo que debía hacer con su vida: perseguir a los cristianos, erradicar el movimiento de Jesús, defender con celo inquebrantable las tradiciones religiosas que había aprendido desde niño. Saulo no era un hombre confundido respecto a sus creencias. Al contrario, estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los seguidores de Cristo. Pero en esa seguridad aparente, en esa convicción que creía firme, su propósito real aún estaba oculto, esperando ser revelado en el momento y en el lugar designado por Dios. Ese momento llegó en el camino a Damasco. Mientras viajaba para arrestar a más creyentes, una luz del cielo lo rodeó repentinamente, derribándolo al suelo, y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Saulo, atónito, respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Imagínate por un momento la confusión que invadió el corazón y la mente de Saulo. Todo lo que creía, verdadero y justo, se desmoronó en un instante. Aquel a quien consideraba un impostor era en realidad el Señor glorificado. Aquellos a quienes perseguía eran, en verdad, los seguidores del Mesías prometido. El impacto fue tan devastador que Saulo quedó ciego, llevado de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9:9. Fueron 3 días de oscuridad exterior y sin duda de oscuridad interior, confusión absoluta sobre quién era, sobre lo que debía hacer, sobre su lugar en el mundo. Tal vez tú, en este momento, también te sientes así, derribado por circunstancias que no comprendes, enfrentando una confusión profunda sobre tu identidad, tus convicciones,
tus decisiones. Quizás todo lo que hasta ahora creías seguro se ha desmoronado y te encuentras en una Damasco espiritual, paralizado, cegado, incapaz de avanzar. Pero la historia de Saulo nos muestra que la confusión no es el final. Al contrario, puede ser el comienzo de la revelación más transformadora que Dios tiene para ti. Mientras Saulo estaba en ese estado, Dios habló a Ananías, un discípulo de Damasco, y le encomendó una misión audaz: ir a orar por Saulo para que recuperara la vista. Ananías, naturalmente temeroso, protestó: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?» Hechos 9:13. Pero Dios le respondió con una declaración contundente que revelaba el propósito oculto en medio de la confusión. «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Hechos 9:15. Instrumento escogido. ¡Qué expresión tan poderosa! Mientras Saulo estaba sumido en la oscuridad de la confusión, Dios ya había definido claramente su propósito para él: llevar el Evangelio a las naciones, impactar culturas, transformar generaciones. Cuando Ananías obedeció y oró por Saulo, al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió al momento la vista. Hechos 9:18. Más que una recuperación física, fue una señal espiritual. La confusión había sido removida, el propósito había sido revelado. Desde ese día, Saulo, ahora conocido como Pablo, inició una de las misiones más impactantes de la historia de la humanidad. Plantó iglesias, escribió epístolas que forman buena parte del Nuevo Testamento, sufrió persecuciones, prisiones, naufragios, y finalmente entregó su vida por causa de Cristo. Todo comenzó con un momento de profunda confusión. Y hoy quiero decirte, si te sientes en Damasco, ciego, derribado, sin fuerzas, sin dirección, no temas. Dios puede estar usando precisamente este estado para destruir aquello que te alejaba de tu propósito verdadero y para revelarte el llamado glorioso que Él tiene para tu vida. A veces, Dios tiene que derribarnos de nuestros caballos de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, de religiosidad vacía, para llevarnos a un lugar de dependencia absoluta, donde podamos decir: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Hechos 9:6. Esa es la pregunta clave que marca el inicio de la revelación del propósito. No «¿qué quiero hacer?», sino «¿qué quieres que yo haga?». La confusión en la que te encuentras ahora puede ser el espacio sagrado donde Dios espera que formules esa pregunta, donde te desprendas de tus planes limitados, de tus conceptos equivocados, y te abras a la dirección que solo Él puede darte. Pablo, años después, escribiría a los filipenses una declaración que refleja cómo su propósito fue revelado y transformado en ese encuentro. «Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo». Filipenses 7. Y añadió: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Filipenses 3:14. Ese supremo llamamiento es el que también está disponible para ti. Quizá no seas llamado a evangelizar naciones como Pablo, pero sin duda Dios tiene un propósito específico, único, irrepetible, que solo tú puedes cumplir. Y si hoy sientes que has perdido la dirección, si tus pecados, tus errores, tus vicios te han cegado, si la confusión te ha derribado, quiero decirte, no es el final. Al contrario, puede ser el principio. Hoy, como portavoz de este mensaje, te invito a dar un paso de fe. Si te sientes atrapado en pecados recurrentes, en vicios que no logras romper, en cadenas invisibles que te atan a patrones destructivos, quiero compartirte algo muy personal. Por años estuve ahí, en mi propio Damasco, derribado, confundido, ciego, sin dirección.
luchando con hábitos que no podía vencer, con pecados que me alejaban de Dios, con un vacío que ninguna actividad ni éxito podía llenar. Pero, al igual que Pablo, un día Jesús se me reveló en medio de mi confusión. Me mostró que no importaba cuán lejos hubiera caído, cuán confundido me sintiera, cuán atado estuviera. Él tenía un propósito para mí, y me mostró el camino de la libertad. Por eso, con toda humildad y amor, quiero invitarte a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo, donde te explico paso a paso el proceso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado. No te hablo desde la teoría, sino desde la experiencia de alguien que fue derribado por la confusión, pero levantado por la gracia de Dios. No sigas cargando solo con tus luchas. No prolongues más tu estadía en esa Damasco espiritual. Haz clic en el link. Permite que Dios quite de tus ojos esas escamas espirituales que te impiden ver con claridad. Deja que Él te revele tu propósito eterno, que te levante, que te envíe. Como Pablo. También tú puedes pasar de ser alguien derribado y confundido a ser un instrumento escogido para bendecir a muchos. Este es tu momento. Esta es tu señal. Haz clic, comienza tu proceso de libertad y prepárate para caminar en el propósito glorioso que Dios tiene reservado para ti. Porque en medio de tu confusión, Dios está a punto de revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. 7. María, la Madre de Jesús. La confusión que fue el umbral de la mayor misión de la historia. La historia de María, la Madre de Jesús, es una de las narrativas más conmovedoras y al mismo tiempo una de las que más claramente refleja cómo la confusión humana es, muchas veces, el espacio donde Dios revela su propósito divino. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, María era solo una joven prometida en matrimonio a José. Tenía planes sencillos, sueños comunes: formar una familia, llevar una vida discreta en Nazaret, una pequeña aldea lejos de los centros de poder y de la atención de los hombres. Pero de pronto todo cambió. Gabriel le anunció: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas 1:28. Y luego, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. María con razón se turbó. La Escritura dice que, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Lucas 1:29. Y no era para menos. Una joven virgen, aún no casada, recibiendo la noticia de que quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo, de que daría a luz al Hijo de Dios. Era algo que desafiaba toda lógica, toda comprensión, toda previsibilidad. En ese momento, María se enfrentó a una confusión profunda. ¿Cómo podría ser esto? Ella misma lo expresa con la pregunta más humana y sincera: ¿cómo será esto? Lucas 1:34. ¿No te sientes tú, a veces igual que María? Cuando Dios te muestra algo que está más allá de tu lógica, cuando te llama a una misión para la que no te sientes preparado, cuando te empuja a caminar en un propósito que parece imposible según los parámetros humanos, surge la pregunta, inevitable: ¿cómo será esto? La confusión de María no era producto de incredulidad, sino de la magnitud de la misión que se le encomendaba. Y la respuesta del ángel no despeja la confusión desde una perspectiva humana, sino que eleva la mirada a la dimensión divina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. En otras palabras, no será por tus fuerzas, María. No será por tu comprensión ni por tus recursos, será por el poder de Dios actuando en ti. Este es un patrón que vemos en toda la Escritura.
Cuando Dios revela su propósito, lo hace de tal manera que supera nuestras capacidades y que nos coloca, inevitablemente, en una posición de dependencia absoluta de su gracia y de su poder. La confusión de María fue el preludio de la mayor revelación de propósito que un ser humano haya recibido jamás. Ser el instrumento por medio del cual Dios se haría carne, habitaría entre los hombres y llevaría a cabo la redención de toda la humanidad. María podría haber rechazado la misión. Podría haber dicho, no estoy lista, no comprendo, no puedo. Pero, en lugar de eso, su corazón respondió con una de las frases más hermosas y poderosas de obediencia y entrega. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Con esa afirmación, María nos enseña que el propósito de Dios no requiere que entendamos todo, sino que obedezcamos, confiando en que Él hará lo que ha prometido. Y es que la confusión, lejos de ser un obstáculo, es muchas veces el espacio necesario para que Dios derribe nuestras seguridades humanas y nos lleve a depender totalmente de Él. A partir de ese momento, la vida de María cambió para siempre. La confusión inicial dio paso a la misión más trascendente: ser la madre del Salvador. Pero la confusión no terminó con la aceptación inicial. María tuvo que enfrentar el desconcierto de José, el juicio social de su comunidad, el viaje forzado a Belén, el parto en un pesebre, la huida a Egipto, la crianza del niño que era Dios, y finalmente el dolor insoportable de verlo morir en una cruz. A lo largo de toda su vida, María enfrentó momentos en los que, sin duda, se preguntó, ¿por qué está pasando esto? ¿Es este realmente el plan de Dios? En Lucas 2:19, leemos que después de escuchar las palabras proféticas de los pastores, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y más adelante, cuando Jesús, a los 12 años, se quedó en el templo, y sus padres, angustiados, lo buscaron. Él les respondió, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Y una vez más, María y José no comprendieron lo que les decía. Lucas 2:50. La vida de María fue un peregrinaje constante entre la confusión y la revelación, entre el no entender y el confiar, entre la pregunta y la obediencia. Y esa es también nuestra experiencia, ¿no es cierto? Dios nos llama, nos muestra un propósito, nos conduce por caminos que no entendemos, nos pide que demos pasos que nos parecen imposibles, y nuestra reacción natural es preguntar, ¿cómo será esto? Pero el modelo de María nos enseña que no es necesario tener todas las respuestas para obedecer, que el propósito de Dios no depende de nuestra claridad mental, sino de nuestra disposición del corazón. María aceptó la misión en medio de la confusión, y por eso fue testigo del cumplimiento glorioso del plan de Dios. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Qué propósito Dios te ha mostrado o te está mostrando ahora que no comprendes del todo? ¿Qué confusión te paraliza? ¿Qué temor te detiene? ¿Qué lógica humana te impide dar el paso de fe? Como María, quizás sientes que lo que Dios te pide es demasiado grande, demasiado arriesgado, demasiado incomprensible. Pero también como María, puedes decir hoy, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque Dios no busca personas que lo entiendan todo, sino personas que confíen en Él por encima de todo. Y así, en medio de tu confusión, Dios revelará su propósito, te capacitará por medio de su Espíritu Santo, te cubrirá con su poder y hará de tu vida un testimonio de su fidelidad y de su gloria. La confusión no es el fin de la historia, es el umbral de una nueva etapa, de una misión más grande que tú mismo, de un propósito eterno que bendecirá a muchos. María no podía imaginar, en el momento de aquella anunciación, el impacto que su obediencia tendría en la humanidad. Y tú tampoco puedes imaginar aún todo lo que Dios hará a través de tu vida si a pesar de la confusión dices, sí, Señor,
hágase en mí conforme a tu palabra. Hoy, te animo a que, como María, confíes en que Dios es fiel para cumplir lo que promete, que Él no te dejará solo en el cumplimiento de tu propósito, que su Espíritu Santo te capacitará, te sostendrá y te llevará a ver el fruto de tu obediencia. No temas la confusión. No huyas de la incertidumbre. No exijas todas las respuestas antes de dar el paso. Recuerda, la confusión es, muchas veces, la antesala de la revelación. Como María, abre tu corazón, acepta la misión y prepárate para ver cómo Dios, en su tiempo y a su manera, revela su propósito glorioso en tu vida. 8. El paralítico de Betesda. Cómo Dios transforma años de confusión en una nueva misión. Entre los muchos relatos conmovedores del Evangelio, la historia del paralítico de Betesda es una de las que más profundamente revela cómo Dios puede transformar años de confusión, estancamiento y dolor en una nueva dirección llena de propósito y vida. Este hombre había estado enfermo por 38 años. 3 décadas y media viviendo junto a un estanque que, según la tradición, se agitaba de vez en cuando por la intervención de un ángel, y aquel que primero entraba en el agua quedaba sanado. El paralítico de Betesda había presenciado a otros recibir su milagro, mientras él seguía postrado, sin fuerzas, sin ayuda, sin esperanza. Imagina la confusión que habitaba en su corazón. Cada vez que veía las aguas agitarse, y alguien más lanzarse antes que él, debía preguntarse, ¿por qué no yo? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué Dios no me sana? 38 años esperando. Años en los que el propósito de su vida se había reducido a esperar un movimiento sobrenatural que parecía siempre escapársele de las manos. ¿No es este un reflejo de lo que muchos de nosotros sentimos? Años atrapados en el mismo lugar emocional, espiritual o relacional. Años luchando con las mismas cadenas, esperando que algo ocurra, que alguien venga, que la situación cambie, pero todo permanece igual. Y en medio de esa espera larga y desgastante, la confusión se instala como una compañera permanente. ¿Es este realmente el plan de Dios para mí? ¿Tiene sentido seguir esperando? ¿Por qué Dios no interviene? Pero un día, Jesús se acercó. El relato de Juan 5 nos muestra a Jesús caminando entre la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y entre todos ellos se detuvo frente a aquel hombre, y le hizo una pregunta tan desconcertante como poderosa. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. A primera vista, la pregunta parece innecesaria. ¿Cómo no iba a querer ser sano un hombre que llevaba 38 años enfermo? Pero Jesús, como siempre, miraba más allá de lo superficial. No solo preguntaba por una sanidad física, sino que invitaba al paralítico a salir de la confusión en la que había vivido por años. El hombre respondió con la voz típica de la confusión y la resignación. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. ¿Cuántos de nosotros hemos respondido así a las invitaciones de Dios? No con fe, sino con excusas. No con valentía, sino con la resignación que nace de años de fracaso, de espera interminable, de esperanza frustrada. El paralítico había desarrollado una mentalidad de víctima. No tengo quien me ayude. Había construido una narrativa en la que él siempre sería el que se quedaba atrás, el que no lograba entrar, el que no era elegido. Pero Jesús no alimentó esa narrativa. No le dio una larga explicación, ni le ofreció cargarlo al estanque. En lugar de eso, pronunció 3 frases que rompieron décadas de confusión en un instante. Levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y comenzó a caminar. 38 años de estancamiento, quebrados por una palabra de Jesús,
Este milagro nos enseña que Dios no siempre obra como esperamos. El paralítico de Betesda pensaba que su única posibilidad de sanidad estaba en entrar al estanque primero. Su visión estaba limitada por la tradición, por lo que otros decían, por lo que había visto a lo largo de los años. Pero Dios tenía otro plan. Un propósito que no dependía de las aguas agitadas, ni de la intervención de otros, ni de la fuerza de sus piernas. Dependía solo de la palabra de Jesús. Hoy quiero preguntarte, ¿en qué área de tu vida te has quedado postrado, esperando que algo suceda, creyendo que solo si las aguas se agitan, habrá solución? ¿Qué sueños has archivado porque piensas que nadie vendrá a ayudarte, que ya es demasiado tarde, que las oportunidades se han agotado? Déjame decirte, Jesús se está acercando a ti hoy, como se acercó al paralítico de Betesda, y te pregunta, ¿quieres ser sano? No está preguntando si tienes fuerza, ni si sabes cómo hacerlo, ni si cuentas con alguien que te ayude. Solo te pregunta si deseas salir de esa condición de confusión, de estancamiento, de resignación. Porque si la respuesta es sí, entonces Él te dirá también, levántate. No necesitas entender todo para obedecer. No necesitas que las circunstancias cambien primero. Solo necesitas escuchar su voz y dar un paso de fe. El milagro del paralítico de Betesda no solo fue físico, sino existencial. Pasó de ser alguien postrado y olvidado a alguien que se levantó y caminó. Dejó de ser parte del paisaje de los enfermos en el estanque para convertirse en un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. Y es que cuando Dios revela su propósito en medio de la confusión, lo hace para que te levantes, tomes tu lecho y camines hacia una nueva vida. Ese lecho que antes era símbolo de postración, se convirtió ahora en símbolo de victoria. El paralítico lo cargaba como un estandarte, como evidencia tangible de que ya no estaba atado a él, sino que lo había superado por el poder de Dios. Hoy, quiero que pienses, ¿cuál es tu lecho? ¿Qué representa en tu vida ese lugar de estancamiento al que te has acostumbrado? ¿Qué historia de confusión y resignación has contado durante años? Jesús no te llama a seguir acostado en esa historia, sino a levantarte y caminar en el propósito que Él tiene para ti. El paralítico podría haberse quedado en el suelo, analizando la orden de Jesús, discutiendo, diciendo que llevaba demasiado tiempo así, que no era posible. Pero no lo hizo. Obedeció. Y en la obediencia, recibió la fuerza que le faltaba. Tú también puedes hacerlo hoy. No importa cuántos años hayas estado postrado en ese lugar emocional, espiritual o físico. No importa cuántas veces hayas visto a otros recibir su milagro mientras tú seguías esperando. Hoy, Jesús se detiene frente a ti y te llama por tu nombre y te dice, levántate. La confusión puede haberte paralizado, pero no tiene que definirte. Cuando Jesús te llama, lo hace no solo para liberarte de la postración, sino para enviarte a cumplir un propósito mayor. El paralítico de Betesda, después de su sanidad, se convirtió en un testigo visible del poder de Dios en Jerusalén. Su vida, que antes era un testimonio de derrota, ahora era un mensaje viviente de esperanza y restauración. Lo mismo puede pasar contigo. Dios no solo quiere sanarte, liberarte, levantarte, sino también usarte para inspirar a otros, para mostrar que su poder sigue siendo real, que la confusión no es el final, que la esperanza nunca muere cuando Jesús está presente. Hoy te animo a que dejes de mirar las aguas agitadas de las soluciones humanas y pongas tu mirada en aquel que tiene el poder de transformar tu vida con una sola palabra. Él te llama, te invita, te capacita. Levántate, toma tu lecho, anda. Si has llegado hasta este momento, quiero decirte algo con todo mi corazón. Eres una persona especial. No muchos perseveran hasta el final. No todos están dispuestos a detenerse, a escuchar con atención, a dejar que cada palabra penetre en lo más profundo de su alma.
Por eso desde ya, te felicito. Eres parte de los valientes, de los que no se conforman con respuestas superficiales, de los que anhelan comprender los caminos de Dios y descubrir cuál es su propósito, aun cuando las circunstancias de la vida parecen sumirte en la confusión más absoluta. Hoy, después de este recorrido, hemos visto juntos cómo hombres y mujeres de la Biblia, como José, Pedro, Esther, Pablo, María, el paralítico de Betesda, enfrentaron momentos de profunda confusión, de incertidumbre, de oscuridad, pero que precisamente en ese contexto, Dios reveló su propósito eterno, transformando lo que parecía una tragedia en un testimonio de su gloria. Ahora te pregunto, ¿cómo ha tocado este mensaje tu corazón? Tal vez te diste cuenta de que tú también has estado paralizado en un Betesda espiritual, esperando que alguien te ayude. O quizás reconociste que, como Saulo en Damasco, necesitabas ser derribado para descubrir que Dios tiene un plan mejor. O como María, entendiste que no necesitas comprenderlo todo para decir, hágase en mí conforme a tu palabra. Sea cual sea tu caso, quiero que lo expreses, que lo declares, que lo marques como un acto de compromiso. Por eso, te invito a que dejes en los comentarios de este video la siguiente frase. Hoy comprendo que mi confusión es solo el umbral del propósito de Dios en mi vida. Escribe esa frase con valentía. Al hacerlo, no solo estarás afirmando lo que el Espíritu Santo te ha revelado, sino que también me permitirás saber que formas parte de los elegidos que llegaron hasta el final de esta reflexión, que decidieron permanecer y ser transformados. Cuando vea tu comentario, sabré que estás en este proceso, que estás en este camino de fe, que también tú, como tantos antes que nosotros, estás permitiendo que Dios transforme tu confusión en revelación. Además, quiero invitarte a hacer algo más. Comparte este video. No te imaginas cuántas personas hay ahora mismo atrapadas en la confusión, sumidas en la desesperanza, creyendo que Dios se ha olvidado de ellas. Pero tú puedes ser el instrumento que lleve este mensaje de luz a sus corazones. Cada vez que compartes, cada vez que envías este contenido a alguien, estás extendiendo el reino de Dios. Estás participando en su obra. Estás siendo parte activa de la gran misión que Jesús nos dejó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No subestimes el poder de un simple clic, de un simple mensaje compartido. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de alguien. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora mismo. Aquí encontrarás mensajes como este. Reflexiones que alimentan tu fe. Enseñanzas que te ayudan a crecer espiritualmente. Y sobre todo, una comunidad de personas que, como tú, anhelan vivir bajo el propósito eterno de Dios. Permíteme decirte algo con amor. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, quizá es momento de preguntarte, ¿por qué no? ¿Por qué postergar algo que puede ser una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual? A veces somos rápidos para suscribirnos a canales que solo nos entretienen, que no aportan nada a nuestra alma. Pero cuando se trata de alimentar nuestro espíritu, de acercarnos más a Dios, dejamos pasar la oportunidad. Hoy te invito a romper con esa indiferencia, a suscribirte como un acto de compromiso contigo mismo, con tu fe, con tu búsqueda espiritual. Y si ya eres parte de esta comunidad, si ya estás suscrito, quiero que sepas que me siento profundamente honrado de caminar junto a ti en este sendero de crecimiento, de fe y de propósito. Además, después de esta reflexión, quiero que te quedes unos minutos en silencio, en quietud, dejando que la música que acompaña este video inunde tu corazón, que te ayude a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No te apresures a apagar el video, no corras a la siguiente tarea de tu día. Quédate. Respira. Ora. Deja que cada palabra que has escuchado hoy se asiente en lo más profundo de tu alma.
Permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón las verdades que te ha revelado. Y mientras lo haces, te invito a elevar una oración sencilla, pero poderosa. Señor, gracias por hablarme hoy. Gracias por mostrarme que mi confusión no es el final, sino el principio de tu propósito en mi vida. Ayúdame a confiar, a obedecer, a seguir caminando, aunque no lo entienda todo. Heme aquí, Señor. Úsame para tu gloria. Amén. Si has orado esto con sinceridad, quiero que sepas que no estás solo. El Señor está contigo. Él te sostiene, te guía, te fortalece. Y yo, junto a esta comunidad, estoy aquí para acompañarte, para animarte, para caminar contigo. Antes de terminar, quiero dejarte con una última imagen. Piensa en una semilla. Antes de brotar, de crecer, de convertirse en árbol, debe ser sembrada en la oscuridad de la tierra, en un lugar donde no ve la luz, donde parece que está sola, donde no entiende lo que está pasando. Pero es en esa confusión, en esa aparente muerte, donde la vida se está gestando. Así es contigo. La confusión que experimentas ahora es solo el lugar donde Dios está haciendo germinar su propósito en ti. Muy pronto, verás los primeros brotes, sentirás la fuerza de su vida fluyendo a través de ti y te convertirás en un árbol firme que dará fruto a su tiempo. Salmo 1:3. Así que no temas, no te rindas, no te quedes en la confusión. Confía, camina, cree, obedece y recuerda, tu confusión es solo el umbral del propósito eterno de Dios en tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por confiar, por abrir tu corazón, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, en la próxima reflexión, en el próximo paso de este hermoso viaje de fe. Que la paz de Cristo llene tu corazón y tu hogar. No detengas este video hasta que la música termine. Deja que te envuelva, que te serene, que te conecte con el amor de Dios que nunca se confunde, que nunca falla, que siempre guía. Dios te bendiga.